Pues si habla no se le escucha, solo se ve que mueve los labios. No se escucha, profe. Profe, ¿no se anima a usar su celular, entrar en el Meet y usarlo de micrófono? Eh, Lo que sí podría anular su cámara, la cámara en su celular. sí, no es ese el problema. No, lo que pasa es que me van a seguir escuchando, o sea, sí o sí, porque yo estoy conectado como ellos, no estoy conectado acá. Ese es el tema. Si yo le corto mi micrófono, no van a escuchar él. ¿Ok? Eh, es que me van a seguir escuchando. A ver, Profe, bájale el volumen si no de la compu. ahí, ¿se escucha ahí? Se escucha perfecto, profe. Bueno, Mucho mejor. bueno, ¿ustedes me escuchan? Bueno, listo. Bueno, por favor, a todos los que están en el Meet, recuerden que si no se conectan con usuario UNC, no admito el ingreso. Este es un Meet institucional de la UNC, por lo tanto, se debe utilizar con cuenta UNC. No se admite el ingreso de personas extrañas, ¿sí? Entonces, cuando aparecen ahí pedidos de quiero unirme a la entrada, no se le va a admitir solamente usuarios UNC.
Bueno, entonces, lo que sí, yo voy a apagar la cámara, sí, yo voy a apagar la cámara, por un lado, el micrófono apagado, y, bueno, ¿se escucha bien ahí, Miguel? Sí, profe, se la escucha perfecto. Sí, profe, se escucha. Está bien. Bien, yo voy a escuchar nomás las consultas, ustedes no van a escuchar. Bueno, bien, vamos a compartir la ley, vamos a ver si podemos comenzar con la clase. Sí, no, sí. No, espera, ya comencé. Bueno, tengo entendido. Bueno, bien. Ay, Dios. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Ahí me dijo la profe que habían visto el punto número 1 de la unidad 2. El punto número 1 de la unidad 2. Así me dijo la profe. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, lo que sí, no me voy a poder acercar a la pantalla porque está muy lejos la pantalla de la computadora. Bueno, tripulación nula. Régimen de nulidad. Bien. Podemos agrandar un poquito esto. Bueno, ya veremos para la próxima clase que no tengamos este problema, aunque la clase en realidad es la H, no es la I, ¿cierto? Sí. ¿Es la I? Ay, madre. Que ese era el tema. No, yo ya voy a pasar el informe que no, porque este aparato no lo está reconociendo y aquel también. En sí. Bueno. Entonces, vamos a ver. Régimen de nulidad. Bueno, lo que establece este artículo, este régimen, en realidad tiene, sí, la mayoría son situaciones de nulidad, salvo lo que es el último, el 19, que no es una, en realidad no es una situación de nulidad, sino de disolución y liquidación. Bueno, con respecto al régimen de nulidad, ¿sí? Lo primero que establece ahí es que la nulidad o anulación del vínculo que tenga un socio con la sociedad, la regla general es no tiene por qué producir ni la nulidad ni la anulación o resolución del contrato. Claro está, hay una clara excepción, la anónima unipersonal. O sea, eso está hecho para un concepto de sociedad, el viejo concepto de sociedad de pluralidad de socios. Entonces, ahí no tiene por qué afectar, pero claro está, aparece la primera excepción, la anónimo unipersonal. En la anónimo unipersonal sí se produce la nulidad y la resolución del contrato. Otras excepciones que se plantean a esto, dice, salvo que la participación de ese socio o la prestación del mismo deba considerarse esencial, habida cuenta de las circunstancias. Entonces, la regla general es esa, nulidad, anulación del vínculo de un socio con la sociedad no tiene por qué afectar el contrato, salvo, primero, que sea un anónimo unipersonal o una sociedad unipersonal, segundo, que se trate de que la participación de ese socio cuyo vínculo está viciado, es nulo, ¿sí? Que la participación o la prestación de ese socio sea tan vital para la sociedad y se deba considerarse esencial a vida de cuenta de las circunstancias, ¿sí? Bueno, esto que aparece acá en el 17, por ahora lo voy a dejar pendiente porque tengo que darles el tema, esto lo voy a dar junto con el tema sociedad de la sección cuarta del capítulo 1 y vamos a pasar a lo que es objeto ilícito. Objeto ilícito, objeto lícito con actividad ilícita. Bien. Sociedad con objeto ilícito.
La ley plantea en ese caso que la sociedad es nula en nulidad absoluta, por lo tanto, a lo que se procede es a una liquidación judicial. Se realiza el activo, con eso se paga pasivos y perjuicios, y si queda un remanente, ¿qué haremos? ¿Lo premiaremos a los socios que constituyeron una sociedad con objeto ilícito? Obviamente que no. No. Ese remanente va al Estado para el fomento de la educación en la jurisdicción respectiva. A ver, piensen ustedes, vamos siempre al extremo, ¿no? O sea, una sociedad que se constituye para traficar drogas, traficar armas. Vamos, me estoy yendo al tema de los delitos, ¿no? Es decir, secuestrar personas y cobrar rescate. Bueno, está claro que son objetos claramente ilícitos y está claro que en ninguna cabeza se va a cruzar la idea de ponerlo por escrito, semejante barbaridad en un contrato. Pero de cualquier manera puede ser un contrato verbal. De cualquier manera puede ser un contrato verbal. ¿Está? Puede darse algún caso, sí, puede darse algún caso en donde, no sé, supongamos una actividad que es hoy, supongamos, totalmente lícita, por ejemplo, transportar determinadas sustancias radioactivas, que al día de la fecha no es una actividad, supongamos al día de la fecha, no es una actividad ilícita. El objeto de la sociedad está formado de esa manera, prevé eso, y después, por ejemplo, una legislación provincial dice que, supongamos, se dicta una resolución, una ley provincial que dice que está prohibido y que se considera una actividad ilícita transportar ese tipo de sustancias en la provincia de Córdoba. Automáticamente ese objeto pasa a ser un objeto ilícito. Y ahí sí tienen un contrato escrito y con un objeto escrito. Pero digamos, lo más simple de entender son los primeros ejemplos que le di, que obviamente van a ser todas sociedades de palabra. Sí, el consentimiento puede ser verbal. ¿Está? Bueno, como les dije, cuando se presenta este objeto ilícito, pasa esto, es decir, se liquida judicialmente la sociedad. Entonces se realiza el activo, se pagan pasivos, perjuicios, y si queda un remanente va al Estado para el fomento de la educación, que es esta parte que tenemos aquí. Esta parte que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, la ley prevé que todos los socios, acá nadie se salva, acá nadie es inocente, ¿está? Nadie se salva. El inocente ya es del derecho penal. Saquémoslo. Digamos, nadie se salva. O sea, todos los socios van a tener responsabilidad ilimitada y solidaria por el pasivo y los perjuicios causados. Como así también los administradores y aquellos que hayan actuado en dicha calidad, aunque no lo sean, aunque formalmente no lo sean, lo que se llama comúnmente administradores de derecho, ¿sí? Por eso dice, los socios, todos, acá no se salva nadie, ¿sí? Administradores, todos, y quienes como tales, y quienes actúen como tales en la gestión social responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo social, esa coma no sé qué hace ahí, pasivo social y los perjuicios causados. ¿Está? El objeto, la otra figura que tenemos, que es la del... Espero que no me falta la primera parte. Yo dije que era nula nulidad absoluta. Bueno, ¿pueden haber terceros de buena fe que contrataron con la sociedad? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden haber terceros que contrataron de buena fe con la sociedad? ¿Y no van a tener derecho a reclamarles los derechos que tienen contra la sociedad? Obviamente que sí. ¿Y los socios a quién le van a reclamar los socios? ¿Y los socios que le van a decir, no, es nula la sociedad? No, eso no. Ahí no pueden oponer la nulidad, ¿sí? Ahora, no pueden oponer los socios la existencia de la sociedad para nada. Ni siquiera para reclamarse ellos, ni siquiera para reclamarse ellos participación en las utilidades, ni para reclamar a terceros, nada. Entonces, ¿qué dice ahí? Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin que estos puedan oponer obviamente la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad ni aún para demandar a terceros o para reclamar restitución de aporte, división de ganancias o contribución de las pérdidas. Y no pueden oponer la existencia de la sociedad
para nada, pero tampoco frente a un tercero de buena fe que le reclama pueden oponer la nulidad. Pero lo que pasa es que usted no es administrador. No, pero puede que, se me está llevando un tema que no tiene nada que ver con la materia, pero puede llegar a quedar enganchado en la ley de lavado de dinero. Los contadores estamos dentro de aquellos que pueden realizar operaciones sospechosas, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso y a dónde se pone el firme. Pero, digamos, esto ya estamos hablando de una cosa que excede, digamos, materia de sociedades, pero acá estamos hablando de administradores. Yo me estaba hablando de un contador externo, me estaba hablando. ¿Sí? Y si es interno, y yo me preocuparía. Bastante. Bueno. Y si es externo y pone firma, también. Pero ahí la norma no se está refiriendo a eso. La norma, porque le digo, en ese caso hay que ver, digamos, hay que ver si es delito, hay que ver qué delito hay que ver si el balance que firmó es falso, o sea, hay que ver en qué figura encuadra, hay que ver si no cae dentro del alcance de la ley la ley del lavado de dinero. O sea, por eso digo, son muchas cosas que se pueden dar, pero estamos mencionados en el lavado de dinero. Estamos mencionando en la ley de lavado de dinero, o sea, eso hay que tener cuidado. Pero acá la norma está hablando de otra cosa. O sea, acá la norma está hablando de un administrador de la sociedad, ¿sí? De un administrador y de socio. De eso está hablando. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Todo qué dice? ¿Pero dónde dice? ¿Pero en qué parte? Bueno, pero está bien. ¿Pero en qué contexto? ¿Pero en qué contexto? Es decir, relativo a qué artículo. Búsquenme bien la parte del libro y lo ven, ¿sí? Hay que ver en qué contexto está hablando. Yo no puedo decir algo de que no sé bien de qué parte está hablando, porque una vez se está refiriendo a cuando Fourcade trata la responsabilidad de directores, cuando habla de responsabilidad contractual, extracontractual, bueno, y ahí ya la explicación mía va a ser distinta a la que le puedo hacer acá. Son explicaciones distintas, ¿sí? Por eso, fíjese bien el texto, fíjese bien a dónde está y lo ve, me lo trae y lo vemos. Ah, bueno, pero eso estamos hablando, sí, está bien, pero eso estamos hablando cuando todos son socios ocultos. A eso se refiere. Son todos socios ocultos, pero es un tema distinto a este, no tiene que ver, la explicación es otra. ¿Sí? Por eso digo, hay que ver bien de qué es. Fíjese después de clase, si lo tiene el libro, lo vemos. Bueno, entonces. Distinta es esta circunstancia. Sociedad con objeto lícito. Celebran el contrato, ponen un objeto totalmente lícito, el contrato está todo bien, está todo bien. Pero comienza a funcionar la sociedad y a la par de las actividades que encuadran dentro del objeto se comienzan a realizar actividades ilícitas. No es un caso de nulidad, porque el objeto desde su nacimiento era totalmente lícito, pero la actividad sobreviniente que realizó la sociedad es una actividad ilícita, o a la par de la lícita lleva actividades ilícitas. Bueno, entonces la ley dice que en este caso, que esto es un caso de disolución y liquidación a pedido de parte o bien puede ser de oficio. Obviamente esa liquidación es judicial. Pasa lo mismo, se realiza el activo, se cancelan pasivos, perjuicios, y si queda un remanente, ahí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque acá no necesariamente todos conocen la actividad ilícita. ¿Sí? Porque los socios cuando firmaron un contrato con un objeto y ese objeto era ilícito. Y ahí es más, si después comenzaron a realizar otro tipo de actividades y comienzan a realizar actividades ilícitas, no tienen por qué todos los socios estar al tanto de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber socio de buena fe, pero el tema acá es que la buena fe, acá la ley pide que se pruebe. Hay que probarla a la buena fe.
No es que se presume la buena fe. Hay que probarla. ¿Tá? Entonces, el socio de buena fe, que hay que probarla, la buena fe, va a tener derecho a la parte que le correspondería del remanente de la liquidación. El resto, obviamente, va al Estado para el fomento de la educación y la jurisdicción respectiva. A su vez, como la ley dice, se aplica el régimen del 18, el artículo anterior, entonces todos los socios deberían tener socios y administradores y quienes actúen como tales en la gestión social van a tener responsabilidad ilimitada y solidaria por el pasivo y los perjuicios, salvo aquellos socios que acrediten buena fe. Salvo aquellos socios que acrediten buena fe. ¿Sí? Entonces, cuando la sociedad de objeto lícito realizar actividades ilícitas, dice el 19, se procederá a la disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio, aplicándose las normas del 18, lo que acabamos de ver, pero con estas diferencias. Los socios que acrediten su buena fe, quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4. Esto quiere decir que no van a tener esa responsabilidad ilimitada y solidaria genérica que marca el 18 por el pasivo de los perjuicios, y también van a tener, y a su vez, van a tener derecho a la parte que le correspondería en el remanente de la liquidación. El resto, obviamente, va al Estado. Y ya lo saco del lugar porque ahí no se ve nada. Ahí se ve. Y después tienen otro caso que es el de las sociedades con objeto prohibido. No es un objeto ilícito, sino que es prohibido en función de determinadas normas por la naturaleza del objeto. Si ustedes toman, no sé, una sociedad, una ley de entidades financieras exige que, o la ley de seguro exige que determinados tipos societarios pueden llevar a cabo la actividad de seguro. O sea, la actividad de seguro es una actividad ilícita de ninguna manera, no es una actividad ilícita. Pero la ley exige que esa actividad la puede realizar determinado tipo societario. Si un tipo societario no permitido, ¿no es cierto?, lleva a cabo esa actividad, bueno, el objeto no es ilícito, pero sí está prohibido por una norma. En ese caso, que obviamente en ese caso ni siquiera va a llegar porque necesita la autorización de la superintendencia, que obviamente no la va a tener para poder realizar la actividad. Pero bueno, en el artículo 20 dice, las sociedades que tengan un objeto prohibido en razón del tipo son nulas en nulidad absoluta. Se aplica el artículo 18, o sea, el de objeto ilícito, pero con una diferencia. La diferencia es el tema del remanente de la liquidación. Solamente esa diferencia, el remanente de la liquidación. O sea, el tema de la responsabilidad va a ser la misma, la responsabilidad ilimitada, de que solidaria. Ahí no hay quien acredite buena fe. O sea, se aplica el 18 completo, salvo la parte del remanente de la liquidación, porque dice allí, excepto en cuanto a la distribución del remanente, que se ajustará a lo dispuesto en la sección 13. La sección 13 es la que regula el instituto de la liquidación dentro de la ley de sociedades. Y conforme lo que dice esa sección, cancelado el pasivo, el remanente debe ser distribuido entre los socios. Por lo tanto, se aplica aquí el 18 completo, salvo el tema del remanente de la liquidación, en donde obviamente los socios, todos los socios, van a tener derecho a ese remanente de la liquidación en la proporción que les corresponda, obviamente. Bueno, antes de... A ver, son las... Inscripción, publicidad, no lo vieron, ¿no? No. La verdad es que... ¿Cómo? No, no es de sociedad, sí. Sí. Bueno, vamos a seguir el orden del programa, no es el mismo que el de la ley. No es el mismo que el de la ley. Entonces, les faltó a ustedes... Es corto, así que no hace tanto problema. Les faltó ver... O sea, estoy tratando de seguir el orden del programa.
No. Hay una parte que dice inscripción, publicidad, constitución, inscripción, publicidad, creo que dice en el programa. El punto 3. Yo acabo de dar el punto 2. En realidad, a mí me queda mucho más cómodo continuar con el 4. Me es mucho más cómodo continuar con el 4. Pero bueno, para que no quede ahí en el medio pendiente, hay un tema que es constitución, constitución, inscripción, publicidad. ¿Sí? Que abarca el 4, el 5, el 6 y el 7. Perdón, y el 10 también. Y el 10 también. Bueno, hay el artículo 5, que ustedes están... No, el 5 no, vamos con el 4. En el artículo 4 les dice ahí que el contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, dice, se otorgará por instrumento público o privado. Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de sociedades por acciones, la cual implicaría irme al 160 y algo, dice que el contrato constitutivo de una sociedad por acción, una sociedad anónima, tiene que ser sí o sí por instrumento público. Independientemente de la interpretación, por ejemplo, del organismo de contralor, en nuestro caso, donde, digamos, se admitió instrumento privado con firma certificada, bueno, con toda una fundamentación de que con la intervención del organismo de contralor pasaba a ser un instrumento público, pero lo cierto, lo que dice nuestra Ley General de Sociedades es que para sociedades por acciones, la constitución tiene que ser sí o sí por instrumento público. A ver, que es lo que normalmente usamos, la escritura. Ese artículo que es... Sí. Sí, anónima, la encomandita por acciones, las sociedades por acciones simplificadas, son todas sociedades por acciones. A ver. ¿No vieron la clasificación de las sociedades? Ya deberían haberlo visto porque es el capítulo 1. Bueno, volvemos para atrás. Vamos a los inicios. Ustedes, en los tipos societarios, vamos a hablar de los regulados por la Ley General de Sociedades y por otros. Ustedes tienen, digamos, dos grandes grupos que están en dos extremos. Lo que son las sociedades de personas, o sociedades de interés, o sociedades por parte de interés, o sociedades personales. De distintas formas llaman lo mismo. En ese grupo ustedes tienen las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las sociedades de capital e industria. ¿Sí? Por favor, cuando escriban sociedad en comandita simple o sociedad en comandita por acciones en los exámenes, por amor de Dios, escríbanlo bien. No es comandita, no es en comandita junto, ¿está? Es sociedad separado, en separado, comandita separado, simple. De esa forma se llama. No es sociedad comandita simple, ni la comandita simple. No es así. ¿Estamos? No es así. ¿Está? Tampoco existe la sociedad anónima simplificada. Es sociedad por acciones simplificada. No existe la sociedad anónima simplificada. Es sociedad por acciones simplificadas. ¿Sí? Entonces, por favor, los exámenes tengan cuidado con estas cosas. O sea, se exige cierta precisión conceptual, porque en definitiva es precisión conceptual. Bueno, después en el otro grupo, en el otro extremo, tienen lo que son las sociedades por acciones o sociedades capitalistas, donde obviamente la sociedad capitalista por excelencia es la SA, la sociedad anónima. Pero también tienen otras, como ahora, digamos, podríamos hablar de la sociedad anónima unipersonal, ¿sí? La sociedad en comandita por acciones. También ahí incluíamos las sociedades del Estado y las sociedades de economía mixta, más allá que, bueno, recuerden que el decreto 70 del 2023 prevé o establece la derogación de las leyes de sociedades del Estado y sociedades de economía mixta. Y también tienen las sociedades, me está faltando la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y la sociedad, ahora incluiríamos después de la, bueno, no sé, no me acuerdo qué año fue, 2019, no me acuerdo cuándo fue que salieron las SAS, incluiríamos también las sociedades por acciones simplificadas. El tema de las SRL
las SRL no las podemos poner en ninguno de estos dos grupos, porque son dos extremos, es decir, son personalistas, son capitalistas. Las SRL comparten elementos capitalistas y elementos personalistas y capitalistas. Entonces, como no las podemos poner ni en un lado ni en el otro, las vamos a poner en una clasificación intermedia, digamos, entre las sociedades personalistas y las capitalistas, que le vamos a llamar simplemente sociedades por cuotas, y dentro de ellas van a estar solamente las sociedades de responsabilidad limitada. Profe, ¿está hablando? ¿Profe? Profe, no me escucha. Habría que decirle a alguien que está en la clase a través del WhatsApp que le avise que está escucha. Profe, no se le escucha.
Bueno, ¿ahí se escucha en el Meet? Ahora sí, Profe, ahora profe. Disculpe, no, lo que pasa es que con el celular lo tenía en el bolsillo, se ve que se apaga. Ah, Bueno, y lo tendría que tener activo o en la pantalla activa, digo. bueno. Nos quedamos en la clasificación de las sociedades de las SRL. Sí, clasificación. Bueno, la clasificación lo vieron, sí. La clasificación escucharon. Sociedades. Sí, sí. Sí, Bueno, quedamos en la SRL. ese tema está en el libro. No, lo que les decía es que ese tema venía que el artículo 4 dice que las sociedades, el artículo 5 ¿no lo escucharon? No, profe. Bueno, el artículo 4, el artículo 4 nos dice que las sociedades, digamos, la constitución o la modificación de una sociedad se debe hacer por instrumento público o privado, pero en el caso de las sociedades por acción, el 165, establece que la constitución debe hacerse por instrumento público, ¿sí? Y después habíamos visto el 5, donde, bueno, nos dice que el acto constitutivo y la modificación se inscriben en el registro público, ¿sí?, del domicilio de la sociedad y también en el registro que corresponda al asiento de cada sucursal. Que cuando no se hace por instrumento público o no se hace por instrumento privado con firmas certificadas por el escribano público o bien otro funcionario competente, ahí es necesaria la ratificación de los otorgantes. La previa, digamos, la inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes. Y me había quedado antes. Y lo que estaba diciendo ahora es que simplemente que nunca tienen que confundir la sociedad con los socios, y que cada persona de esta que acabo de mencionar, ya sea la jurídica, la sociedad o la humana o jurídica, porque socios pueden ser personas humanas o jurídicas también, son centros de imputación de derechos y obligaciones distintos. No lo dije textual así, pero bueno, ahora lo estoy diciendo así. Bueno, hasta ahí llegué. Bien, el plazo para la inscripción, desde que se celebra el contrato, la ley dice que dentro de los 20 días se debe presentar en el registro público para su inscripción. Dice el artículo 6. Dentro de los 20 días del acto constitutivo, se presentará al registro público para su inscripción o en su caso, bueno, a la autoridad de contralor. Todo lo que, bueno, ahí lo imprimí y me lo voy a traer. Hay una disposición provincial, obviamente, ya no me acuerdo ahora, pero ya son 2 o 3 años, que dispone que todo lo que es trámite de constitución, modificación de sociedades personalistas, SRL, va todo o se tramita ante inspección de personas jurídicas, es decir, allí se tramita la inscripción, ¿sí? La inscripción se hace en el registro público. Bueno, entonces, dentro de los 20 días del acto constitutivo, dice, se presentará al registro público para su inscripción o en su caso a la autoridad de contralor. El plazo para completar el trámite, dice, será de 30 días adicionales. Todos estos son corridos, ¿sí? Quedando prorrogado, bueno, cuando sea excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos, así cuando no sea por culpa, digamos, del solicitante. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, en este caso sí es, digamos, no dice ni hábiles administrativos, ni tampoco hábiles judiciales, que no debería ser judiciales, porque no es un trámite judicial. Anteriormente a esta legislación provincial, que no sé, será 3 años de tener, anteriormente, lo que era el trámite de, digamos, la solicitud de inscripción en el registro público de lo que eran sociedades personalistas y SRL, era un trámite judicial, o sea, se pedía al juzgado. ¿Está? El juzgado, si hacía control de requisitos legal y fiscal, si estaba todo bien, ordenaba la inscripción al registro. Eso ya no corre más. Si los trámites de sociedad personalista, SRL, ahora tramitan por ante la inspección de personas jurídicas, y la inspección de personas jurídicas funciona el registro público. Sí, efectivamente, como no dice nada, allí se toman días corridos.
Depende de lo que dice depende de lo que dice la norma. Si usted está leyendo una ley, por ejemplo, ley de procedimiento administrativo o una ley fiscal, van a ser 10 años, ahí administrativo. Pero siempre hay alguna norma donde dice que los días se cuentan de tal forma y si no dice nada, bueno, se cuenta de tal otro. Por ejemplo, si usted toma la ley de concurso y quiebra, la ley de concurso y quiebra le dice, si la ley no dice nada, son hábiles judiciales. ¿Sí? En este caso son cortos. Bueno, dice quedando prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento del procedimiento. Ahora, puede ser una inscripción tardía, puede ser, o sea, si ya venció el plazo de los 20 o el plazo complementario de 30, solo se dispone si no media dice oposición de parte interesada. Y después acá van a encontrar algo, si ustedes han visto el régimen general de la persona jurídica, del Código Civil y Comercial de la persona jurídica privada, van a ver que estas normas son similares. Fíjense que ahí les dice, si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trámites de constitución, se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran autorizados para realizarlo. A veces en los contratos se suele poner esos mandatarios especiales o autorizados especiales para realizar el trámite. Y en su defecto cualquier socio puede instarla a expensa de la sociedad. ¿Cuándo se considera una sociedad regularmente constituida? Con la inscripción en el registro público. No la solicitud, sino la inscripción. Cuando la sociedad queda inscrita, recién a partir de la inscripción se considera regularmente constituida. ¿Sí? Artículo 7. La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el registro público. Ahora bien, bueno, el artículo 9 es muy simple, dice que en los registros, una vez que se ordena la inscripción, se forma un legajo por cada sociedad. Y en el artículo 10 aparece una publicación que hay que hacer en el boletín oficial que es previa a la inscripción. ¿Sí? O sea, sí o sí, antes de la inscripción hay que hacer esa publicidad, que es la publicidad en el boletín oficial, en el diario de publicaciones legales, que es una publicación por un día previa a la inscripción, que tiene un extracto, digamos, del contrato social y si fuese una modificación, de la modificación, según el caso, según de qué se trata. ¿Para qué sociedades te exige? La ley lo exige para las SRL y para las sociedades por acciones. Dice el artículo 10, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales correspondientes del boletín oficial un aviso que deberá contener. ¿Ven? Y es un extracto, en realidad no es que tienen que publicar todo el contrato, no. Es un extracto del contrato donde dice, tiene todos los datos identificatorios de los socios, la fecha del instrumento de constitución, el nombre de la sociedad, el domicilio, el objeto, el plazo de duración, capital, composición de los órganos y la duración, la organización de la representación, la fecha de cierre. Eso es para el caso de la constitución. Y para el caso de una modificación, tiene que estar la fecha de la resolución que aprobó la modificación, o si hay disolución, que aprobó la disolución, y obviamente los datos que se hayan modificado. Por eso dice, cuando la modificación afecte los puntos de los incisos 3 a 10, o de los incisos 3 a 10 de la parte 2A, la publicación debe determinarlo en la forma de establecida, es decir, qué es lo que se ha modificado. No basta solamente con poner la fecha de la resolución de la asamblea o del órgano de gobierno, llámese como se llame, ¿sí? Mediante la cual se aprobó la modificación, sino que también hay que poner la modificación, es decir, cuáles son los datos que se han modificado. Bueno, eso sería lo que faltaba, porque después ustedes vieron el 11, que son los requisitos no tipificantes. Entonces, ahora sí, retomo con lo que estaba viendo hace un rato, que era... ¿Sí? Una consulta. Sí. Estos requisitos que usted dice a la hora de la Constitución, que hay que publicitarlos, sí o sí tienen que estar antes de la inscripción. O sea, si vamos a hacer la inscripción y este requisito no está, eso es como un impedimento para poder inscribir la sociedad. Así es, así es. Pasa que ahora todo el trámite online se hace, digamos, la publicación en algunos casos, digamos, se hace automáticamente, pero
sí, el trámite, la publicidad sí o sí tiene que ser previa, es previa a la inscripción. ¿Sí? Es por un día previo a la inscripción. Sí, si no está la publicación, no debería proceder la inscripción. Gracias, profe. ¿No? Bueno. Bien. Bueno, ahora sí vamos a este tema que es las sociedades de la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades. Esta es una sección que ha sido, digamos, profundamente modificada por la reforma de la 26.994. Bueno, y acá voy a retomar con el 17, porque aquí en el artículo 21 dice simplemente la sociedad que no se constituya con sujeción a uno de los tipos del capítulo 2, o sea, aquella sociedad que se constituyó y no adoptó ni la forma de una sociedad colectiva, ni la forma de una sociedad comandita simple, ni una SRL, ni una SA, ni una SA unipersonal. O sea, no se ajustó a ninguno de los tipos previstos en la ley y dice que omite requisitos esenciales. Cuando dice requisitos esenciales pueden ser tipificantes como no tipificantes, cualquiera de los dos, tipificantes como no tipificantes. O bien que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley. A ver, si la ley exige instrumento público y se hace por instrumento privado, se estaría incumpliendo una formalidad exigida por la ley. Nosotros entendemos también que la falta de inscripción en el registro es incumplir con una formalidad de la ley. Es decir, alguna parte por ahí de la doctrina entiende que no. Nosotros particularmente entendemos que sí. O sea, digamos, la falta de inscripción entraría dentro de dentro de esto que es incumplir formalidades exigidas por la ley. O sea, ustedes pueden constituir una SRL. El contrato está bárbaro, tienen todos los requisitos tipificantes, los requisitos no tipificantes, pero no le inscribieron nunca. Nunca le inscribieron. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una SRL? No, no es una SRL. ¿Sí? O sea, es un contrato, una SRL, no es una SRL. No es una SRL. Es una sociedad de la sección cuarta. No es una SRL. Es una sociedad de la sección cuarta. No es una SRL. ¿Sí? Por más que tenga todos los detalles, por más que ustedes lean el contrato, es una SRL y está todo, absolutamente todo, pero si ustedes no lo inscribieron, esa sociedad, al no estar inscrita, ¿para qué sirve la inscripción? Para que se consideren regularmente constituidas. Y que se consideren regularmente constituidas, ¿qué implicaría? Que van a gozar de las características propias del tipo societario elegido. Y no le inscribieron, pues no va a ser regularmente constituida y por lo tanto se incumple la formalidad de ley y por lo tanto cae dentro de la sección cuarta. Entonces se rige por las normas de la sección cuarta, no por las normas de nuestra ley. Se regirá por las normas de la sección cuarta. Sí. Sí, ¿por qué no? Por supuesto. La sociedad de la sección cuarta, ¿cómo no pueden registrar? Sí. Profe, No, pero ahí va a estar complicado. Ahora lo ven, cuando veamos el régimen de la sociedad de la sección cuarta, lo ven. Sí, escucho. no, estaba por decir que no se lo estaba escuchando, pero ahora puso bien el micrófono. Gracias. Bueno. Espero no pagar. Nos perdimos la discusión, profe. No, simplemente decir que, o sea, uno puede celebrar un contrato de un SRL, ¿no es cierto? Y dotarlo el contrato de todos, absolutamente todos los requisitos tipificantes y no tipificantes. Pero si usted no inscribe la sociedad, esa sociedad no va a estar regularmente constituida. Y por lo tanto,
estaría dentro de este supuesto que la ley dice que incumpla con la formalidad exigida por la ley y por lo tanto se va a regir por las normas de la sección cuarta. O sea, no se va a regir por las normas de una SRL, sino que se va a regir por las normas de la sección cuarta. Por eso digo, ¿es una SRL? No, es una sociedad de la sección cuarta. ¿Estamos? Le hago En una, ese caso. le hago una pregunta, Sí. profe. Sí. El registro público, cuando se completa toda la inscripción de la SRL, emite alguna resolución, un dictamen, que sea una prueba Sí, de que se el trámite, cumplimentó sí, todo el trámite. el trámite se hace digitalmente, Sí. va a llegar una notificación a quien hace el trámite de que ya está inscrita la sociedad, sí. Sí, Ah, sin duda alguna. perfecto. Gracias, profe. Sí, sí. Es muy buena la pregunta. Hoy en día, si usted constituye, supongamos, no sé, por ejemplo, la ley de SAS le dice que el trámite, si usted sigue el contrato, el modelo de contrato que le da el organismo contralor, no me acuerdo si en 24 o 48 horas ya tiene que estar la inscripción. Obviamente que con esos plazos no va a tener mucha importancia, digamos, no va a tener mucha significación lo que usted está preguntando, pero antes sí lo tenía. Es decir, supongamos que el trámite demore. Supongamos que el trámite demore, supongamos que tiene observaciones y hay que levantar las observaciones. ¿Sí? Supongamos que lo haga no por el modelo, no me puedo acordar cómo es que dice la página, creo que es modelo del ciudadano, no es modelo del ciudadano, modelo del organismo, algo así. O sea, usted lo puede hacer por esa vía o puede hacer con modelo propio del contrato. Bueno, ahí ya no es un trámite expreso, digamos. Entonces, supongamos que se dé esto desde que inició el trámite, supongamos que demora un mes. Hoy en día eso no debería ser así, porque obviamente si es por el trámite expreso no va a ser, y si es por por otro trámite, tampoco creo que demore tanto. Pero supongamos que se demore un mes. Es buena la pregunta que usted hace. Y en ese mes, ¿qué es lo que es? Es una sociedad en formación. ¿Goza de las características propias del tipo societario elegido? No, la verdad es que no, porque no está constituida regularmente. Y se aplicarían las normas de la sección cuarta. Sí, se aplicarían las normas de la sección cuarta. Es así. Pero digo, con los trámites de hoy en día es medio difícil. O sea, las inscripciones salen, en general, salen rápido, en general. No sé ahora, hace bastante que no un trámite de inscripción, pero ahora no sé porque se traslada también. No, pero no, hoy en día no demora mucho. Y más, si es la SAS, debería salir en 24, 48 horas, si es que no hay ningún problema. Si es que no hay ningún problema. Tengan en cuenta que a ver, no quiero llevarlo a esto, una cuestión, digamos, lo primero que se hace cuando se constituye, se hace un trámite de reserva del nombre, digamos. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer el organismo contralor, que es un control automático que lo hace, si hay una sociedad con el mismo nombre, le va a decir que no se puede inscribir. ¿Está? Es lo primero, la primera observación que le puede saltar, y no lo va a dejar seguir. Me salgo un poco de tema. Para que salga más rápido el trámite, la verdad es que habría que hacerlo por lo que yo le decía, el modelo del organismo, digamos, que sería lo que se le suele llamar trámite express. Pero es como si fuese una cosa muy, digamos, estándar, o sea, es eso o eso. Entonces, a veces que se puede, a veces que se hace, se inscribe de esa forma y después lo que se quiere modificar se modifica después. Ya está inscrita, se modifica después. Porque por ahí, si lo hace por el contrato ciudadano o por el modelo ciudadano, por ahí saltan observaciones, esto y lo otro, y se demora el trámite. O sea, es como, digamos, es una cosa muy rígida, digamos, ese modelo y ese modelo. Usted completa los datos personales, los datos de los directores, los datos del domicilio, etcétera, y después se completa solo. Pero es ese modelo. Ese. Bueno, entonces, volviendo al tema. Si ustedes se fijan en el artículo 17,
Dice allí, las sociedades previstas en el capítulo 2, o sea, la colectiva, en comandita simple, capital industria, sociedad anónima, etcétera, dice, no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal. Dice, en el caso de infracción de esta norma, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo, y queda regida por lo dispuesto en la sección 4. Entonces, ¿qué sociedades en definitiva quedan comprendidas en la sección 4? Bien, aquellas que no adoptaron un tipo societario de los previstos en el capítulo 2. Aquellas que omiten requisitos esenciales tipificantes como no tipificantes. Aquellas que, como dice la norma, incluyan algún elemento incompatible con el tipo social legal, que es lo que dice el 17 aquí, comprender elementos incompatibles con el tipo legal, y también aquellas sociedades que incumplan con las formalidades exigidas por esta ley. Todas ellas se rigen por las normas de la sección 4, ¿sí? Todas se rigen por las normas de esta sección 4. No, capítulo 2 son los distintos tipos regulares que prevé la ley. Claro, la colectiva, el comandante simple, el capital industria. O sea, en el capítulo 2 están todos los tipos regularmente constituidos que prevé la Ley General de Sociedades, ¿no? Recuerden que no es el único tipo societario, porque hay otros tipos societarios, como por ejemplo la SAS, pero ya están reguladas en otras normas. Bueno, régimen que se les aplica a estas sociedades de la sección 4. Antes decíamos sociedades no constituidas regularmente. Si ustedes se fijan ahora, el título dice sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. En esos otros supuestos, digamos, va a parar todo ahí, ¿sí? Bueno. Artículo 22. Artículo 22. Dice, el contrato social puede ser invocado entre los socios. Y sí, como cualquier contrato. Cualquier contrato, lo único que falta es que el contrato que celebran dos personas no se puede invocar entre ellas mismas. Es lógico. Entonces, el contrato social, como cualquier contrato, puede ser invocado entre los socios. Ahora bien, ¿es oponible a los terceros? En principio no. No es tan simple como eso. O sea, la sociedad podría estar inscrita y lo mismo podría encuadrar en la sección 4. ¿Sí? Porque podría tener, los errores pueden pasar. Entonces, si usted tiene digamos, ninguna inscripción en nuestro país es saneatoria. Ninguna inscripción cura nada. La inscripción no cura nada. ¿Estamos? Entonces, ¿podría haber un error? ¿Podría haber alguna omisión de un requisito tipificante o no tipificante? Bueno, supongamos que sí y se inscribió lo mismo. Bien, mientras nadie se dé cuenta, todo bien, es una sociedad realmente constituida. Pero ¿qué pasa si por ahí algún acreedor de la sociedad dice, no, pero ojo, o sea, acá le falta un requisito tipificante, por más que esté inscrita, le falta un requisito tipificante, y la ley dice que por más que ustedes me digan que es una SRL y que su responsabilidad es limitada, la ley dice que en realidad esa sociedad encuadra en la sección 4 y ya no tiene más responsabilidad limitada. Pasa a ser ilimitada simplemente mancomunada por parte de igual. Cambia la cosa, ¿eh? Cambia bastante. Entonces también se puede dar ese caso. También se puede dar. Bueno, entonces, para ser oponible a los terceros tienen que conocer tienen que conocer efectivamente el contenido del contrato al tiempo de la contratación que une a esos terceros con la sociedad. Por eso dice, es oponible a los terceros solo, si se prueba que
los terceros lo conocieron el contrato efectivamente al tiempo de la contratación, es decir, ese contrato o ese vínculo que los une a ellos con la sociedad, dice, o del nacimiento de la relación obligatoria, digamos, entre ellos y la sociedad. Y dice, y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Fíjense. Para poder oponer el contrato al tercero, hay que probar que el tercero tenía efectivo conocimiento del mismo al momento de generarse la obligación o al momento de celebrarse el contrato con ese tercero. Pero los terceros siempre pueden oponer el contrato contra la sociedad, contra los socios y contra los administradores. ¿Ven? Por eso dice, y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Bueno, normas con respecto a las funciones societarias, administración, gobierno, representación. Todavía ustedes no han visto funciones societarias, pero, digamos, básicamente las funciones societarias son 4. Quizás cuando vieron el artículo 11, quizás la profe, no sé quién le dio la clase, quizás les haya mencionado cuando la ley dice la organización de la administración, de la fiscalización, de las reuniones de socios. Bueno, digamos, son 4. Las funciones societarias son básicamente 4. Función de gobierno, función de administración, función de representación y función de fiscalización. En general, están a cargo de órganos. Digo en general porque la función de fiscalización podría no estar a cargo de un órgano. En algunos casos, ya lo van a ver, podría aplicarse lo que se llama el artículo 55, primer párrafo, que es el contralor individual de los socios, o sea que no habría órgano. Pero el resto, la función de gobierno, a cargo del órgano de gobierno, la función de administración, a cargo del órgano de administración, y la función de representación a cargo de quien ejerce la representación, que llamamos órgano de representación. Bueno, las cláusulas del contrato de esta sociedad de la sección 4, relativas a la representación, a la administración y las demás que disponen sobre organización y gobierno de la sociedad, pueden ser invocadas entre los socios. Y es lo mismo que dice el artículo anterior. Si son cláusulas del contrato, ¿por qué no se van a poder invocar entre los socios? Repite lo mismo. Ahora dice, en las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Y dice, pero la disposición del contrato social, por ejemplo, relativa a la administración, o relativa al gobierno, relativa a la representación, lo que fuere, ¿sí? Le puede ser opuesta ¿a quién? Al tercero, si se prueba que el tercero conocía efectivamente la misma al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. En definitiva, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es más de lo que dice, es lo mismo que dice el artículo anterior. ¿Sí? O sea, ¿cuándo se va a poder oponer el contenido del contrato, sea cual fuere, a un tercero? Cuando se pruebe que el tercero tenía conocimiento efectivo del mismo o de la cláusula del contrato que sea, al momento de la celebración del contrato que lo unió con la sociedad o del nacimiento de la obligación que lo une con la sociedad. Bienes registrables. Este es un gran cambio con respecto al régimen anterior, régimen que estuvo vigente hasta el 31 de julio del 2015 o 2014, no me acuerdo. 2015 creo. Las modificaciones de la 26.994 entraron en vigencia el 1 de agosto, pero no me puedo acordar si es del 2014 o 15. 2015, profe. 2015, perfecto. Bueno, es más, acá lo dice, miren, porque no estoy leyendo, acá lo dice. 1 de agosto de 2015, ahí lo dice. Bueno, anteriormente, las sociedades de esta sección, antes de la reforma, no podían ser titulares de bienes registrables. O sea, no se podía inscribir un inmueble a nombre de una sociedad de hecho, de una sociedad irregular. Eso era antes. Después de la reforma, la 26.994, con vigencia el 1 de agosto del 2015,
esas sociedades sí pueden ser titulares de bienes registrables, o sea, se puede inscribir un inmueble a nombre de una sociedad de la sección 4. Entonces, el 23, en la última parte, dice, para adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia, con lo cual van a necesitar el contrato por escrito. Más allá que la ley dice después, la sociedad se prueba por cualquier medio de prueba. Sí, bueno, pero ya cuando estamos diciendo que para inscribirlo hace falta probar la existencia de la sociedad, hace falta, digamos, el contrato por escrito o mínimo principio de prueba por escrito. ¿Sí? Cuando decimos que cualquier socio representa a la sociedad exhibiendo el contrato, ¿y cómo lo vamos a exhibir? De palabra. Entonces, esa norma quedó del texto viejo, esta parte, donde dice la existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba, quedó del texto viejo, pero la verdad es que por las razones que le acabo de mencionar, difícilmente no está el contrato por escrito. Entonces, para adquirir bienes registrales, y obviamente inscribirlos, la sociedad debe acreditar ante el registro que sea, de la propiedad automotor, de la propiedad inmueble, que sea el registro general de la provincia, su existencia, y también tiene que acreditar las facultades de su representante, dice, por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Ese acto de reconocimiento tiene que estar instrumentado por escritura pública o privado, o instrumento privado, con firma certificada por escribano, ¿sí? El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, no hay ninguna duda, pueden ser titulares de bienes registrables, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. No le veo ninguna razón a esa última disposición, me parece que es totalmente innecesaria, no sé para qué, sinceramente, se va a poner la proporción en que participa cada socio. La verdad, no tiene ninguna relevancia. Pero bueno, así lo dice la ley. Responsabilidad de los socios. Sí. Es otro tema. El artículo 55, 54, última parte. Sí. No, la inopolidad es otra cosa. O sea, la inopolidad la tienen regulada ahí en la ley, pero también la tienen regulada en forma genérica en el régimen general de la persona jurídica. ¿Sí? O sea, básicamente estamos hablando de una actuación supuestamente de la sociedad, o sea, utilizando la figura de la sociedad para violar la ley, para violar la ley, el orden público, frustrar derechos de terceros. Entonces, lo que dice la ley es, no, momento, en este caso, vamos a descorrer el velo societario, ¿sí? Vamos a penetrar dentro de la sociedad, vamos a buscar los responsables de esto, y a esos responsables que usaron la figura de la sociedad para llevar a cabo esos fines, faltos fines extrasocietarios, violar la ley y frustrar derechos terceros, los vamos a buscar y le vamos a aplicar, los vamos a hacer responsables ilimitada y solidariamente, ¿sí? Con los daños y perjuicios ocasionados, independientemente si es un SRL, si es un SA. Puede llegar tarde. La figura de la inopolidad puede llegar tarde. Puede ser que cuando se decrete la inopolidad de la persona jurídica, esos socios hayan disipado todo su bien y no haya que reclamarla. Puede llegar tarde. ¿Sí? ¿Qué? El inmueble de la sociedad. Pero es que eso es otra cosa, o sea, está mezclando dos cosas, está metiendo la inopolibilidad de la personalidad jurídica, que es otra circunstancia, es otra situación. Y aún así, o sea, está bien, para usted puede tener sentido, para mí, discúlpeme, no tiene ningún sentido. La norma no tiene ningún sentido. Pero bueno, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, no tiene sentido ponerlo, porque no va a afectar en nada el régimen de responsabilidad ni nada. O sea, ni tampoco va a afectar el régimen de la inopolibilidad de la persona jurídica, ni el régimen de la responsabilidad. O sea, esté o no esté esa disposición ahí, figure o no figure esa proporción, ¿sí?
Puede haber disponibilidad de la persona jurídica y le puede ir bien, como le puede ir mal, porque ya disiparlo bien. No. De mi punto de vista no cambia nada. No cambia absolutamente nada. Para mí no cambia absolutamente nada. Aparte la ley dice claramente, todos los socios responden en forma ilimitada, simplemente mancomunada y por parte igual. Sí, esa sería la regla general. Bueno, vamos al tema este de la responsabilidad. Vamos al tema este de la responsabilidad. O sea, se entiende lo que digo. O sea, para mí no cambia en nada. La situación no cambia en nada. O sea, porque la norma es clara. Cuando prevé la inoponibilidad y cuando prevé la responsabilidad es más que clara. Si después los socios disiparon sus bienes, bueno, puede pasar de cualquier manera. Puede pasar. Existiendo esa norma que acabo de leer, que le digo que para mí no tiene sentido, esté inscrito eso o no figure, está lo mismo. Pero es que no tiene ninguna importancia porque el bien no es de los socios. Tendría importancia en el viejo régimen, en donde el inmueble no se podía inscribir a nombre de la sociedad. Entonces se inscribía a nombre de uno o más socios. Ahí sí tendría importancia porque forma parte del patrimonio de cada socio. Y hay que ver el tema de la responsabilidad y el patrimonio de cada socio. Pero como acá el inmueble está en nombre de la sociedad y la sociedad tiene una obligación y en función de esa obligación que no la paga, se ejecutan los bienes de la sociedad y se va a ejecutar el inmueble. No importa si la participación de cada socio. Puede ser que hay inmueble se disuelve y se liquida. Si se disuelve y se liquida la sociedad, o sea, más o menos estoy tratando de aproximarme a lo que usted está planteando. Si se disuelve y se liquida la sociedad, la misma ley dice que se aplican las normas de liquidación. Con lo cual, ¿no es cierto?, hay un contrato en el cual dice cuál es la participación que tiene cada uno y en función a eso se hace la... Sí, por eso sí. A eso le llamo que no tiene mucho sentido. Bueno, el artículo 24, este sí, plantea el tema de la responsabilidad. Les doy esto y ahí lo cortamos, que son... Bueno, no sé si son las menos 10, porque nunca... No sé si están bien... No son las menos 10, son y 45. Está mal el reloj. Bueno. Bien. El régimen de responsabilidad ha cambiado notablemente con respecto a lo que era antes la sección cuarta. ¿Sí? No tiene nada que ver. O sea, anteriormente era ilimitada, solidaria y no subsidiaria. ¿Sí? Anteriormente era así. Actualmente la ley dice que está bien que no dice ilimitada, pero dice los socios responden frente a terceros como ligados simplemente mancomunados. Obviamente que responden con sus propios bienes, a eso se refiere. Y si responden con sus propios bienes, responsabilidad ilimitada. Entonces, se deduce lo que dice la ley, o sea, está implícito allí. Entonces, los socios responden frente a los terceros, dice como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales. Entonces, la responsabilidad es ilimitada, responden con sus propios bienes, presentes y futuros. Estamos hablando por obligaciones de la sociedad cuando la sociedad no paga, ¿no? Cuando la sociedad no paga. Si la sociedad no paga, no hay problema. Pero si la sociedad no paga, ahí es cuando viene el problema. Cuando... No, justamente ilimitada no significa eso. Usted aportó esto a la sociedad y usted en su casa tiene 10 autos. ¿Sí? ¿Con qué va a responder? ¿Con esto que aportó a la sociedad o con esto más los 10 autos? Con esto más los 10 autos. No, en este caso es no subsidiario. Se puede ir directamente contra el patrimonio del socio. En este caso es no subsidiario. La ley no plantea la subsidiariedad, por lo tanto es no subsidiario. ¿Se entiende? O sea, son cosas distintas. O sea, cuando uno habla de responsabilidad ilimitada,
ilimitada. Cuando es limitada, entonces usted dice, bueno, en la SRL, digamos, ¿cuál es en una SRL la garantía que tienen los acreedores de la sociedad para cobrar los bienes de la sociedad? O sea, usted puso este auto en la sociedad y bueno, digamos, este auto forma parte del patrimonio de la sociedad y ese acreedor de la SRL, la garantía que va a tener para cobrar son los bienes de la sociedad. O sea, no puede ir contra su propio bien. Pero si es ilimitada, y usted aparte de ese auto tiene en su casa 2 autos más, y tiene un inmueble, y le van a poder ejecutar esos autos y le van a poder ejecutar el inmueble. ¿Está? Sus bienes propios, sus bienes particulares, ya sean presentes o futuros. Eso es cuando es ilimitado. El hecho que la ley diga que es una obligación, que son obligaciones simplemente mancomunadas, significa que la solidaridad apunta a la solidaridad que usted dice, apunta a otra cosa. Cuando es solidaria, ¿sí? El acreedor de la sociedad puede reclamarle a usted el 100% de la deuda. O sea, la deuda no se puede dividir entre los socios. Eso es la solidaridad. O sea, solidaridad significa que la deuda no se puede dividir entre los socios. Entonces, el acreedor de la sociedad puede accionar contra usted por el 100% de la obligación. Si usted paga el 100%, bueno, usted verá después cómo cobrarle a los socios lo que le correspondía a los socios. Pero al acreedor de la sociedad no le importa. El acreedor de la sociedad, si la responsabilidad es solidaria, puede accionar contra 1, 2, 3 o contra toda la vez, pero por el 100% de la obligación. ¿Sí? Por el 100% de la obligación. En este caso, la responsabilidad no es solidaria. ¿Sí? En el caso de la sección cuarta, la responsabilidad no es solidaria. La responsabilidad dice que es simplemente mancomunada, o sea, que la obligación de la sociedad se puede dividir, se divide entre los socios, y acá dice por partes iguales. O sea, que si son 5 socios, ¿sí? Cada socio va a responder por una quinta parte de la obligación, con sus bienes propios, obvio, con sus bienes propios, pero va a responder por una quinta parte de la obligación, ¿sí? Porque acá sí opera el beneficio de división de la deuda se divide y a su vez la ley dice por partes iguales. Ahora, hasta acá la regla general. Esa es la regla general. Pero no es la única situación que plantea la ley. Porque después dice, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o bien una distinta proporción. ¿Proporción de qué? De mancomunación. Es decir, que diga, bueno, no es una quinta parte cada uno. Juan Pérez el 20%, José Rodríguez el 30% y el otro el 40% y así. Se divide, sí, pero no por parte igual. Entonces, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o bien una distinta proporción de mancomunación, resulte de una estipulación expresa respecto a una relación o conjunto de relaciones con un tercero. Si de ahí surge la solidaridad, se aplicará la solidaridad. ¿Estamos? O bien de una estipulación del contrato en los términos del artículo 22, que es lo que habíamos visto recién. Y si el contrato dice que es solidaria, ¿sí? En los términos del 22, y será solidaria. Pero también será solidaria, o se aplicará la solidaridad o una proporción distinta, si resulta, dice, de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. Entonces les hago esta pregunta. Constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Pero incumplieron requisitos sustanciales o formales. Por lo tanto, estamos dentro de una sociedad de la sección 4. La pregunta es, esos socios que formaron en principio esa SRL, con respecto a la cual dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales, ¿qué responsabilidad van a tener frente a un tercero acreedor de la sociedad? ¿Cuál? La de Por partes iguales, simplemente mancomunado. ilimitada, simplemente mancomunada y por partes iguales. Exacto. Cambio el ejemplo. No era un SRL, constituyeron una sociedad colectiva. ¿Sí? Constituyeron una sociedad colectiva.
y bueno, dejaron de cumplir requisitos sustanciales formales. La pregunta es, y en ese caso, ¿qué responsabilidad van a tener los socios? ¿La? No. Cambio el ejemplo, ya no es más una SRL. Ahora digo, cambio el ejemplo, olvídense de la SRL. Lo que constituyeron es una sociedad colectiva. ¿Sí? Una sociedad colectiva que, bueno, como incumplieron los requisitos sustanciales formales, bueno, están dentro de la sección cuarta. ¿Qué responsabilidad tendrán en ese caso los socios por las obligaciones sociales? Igualmente ilimitadas, profe. Volvemos a lo que dice acá la ley. ¿Qué Ilimitadas y dice ahí? simplemente mancomunados por Salvo partes iguales. que la solidaridad, ¿sí? Lo armo, ¿no? Resulte de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar. Si manifestaron adoptar una sociedad colectiva, el régimen de la sociedad colectiva es de solidaridad. Entonces, la responsabilidad va a ser, en ese caso, ilimitada y solidaria. Siempre va a ser no subsidiaria, porque acá no está planteada la subsidiariedad, ¿sí? ¿Mancomunado qué? Y es mejor que solidaria, sin lugar a dudas. Y obvio, sí. Obvio, por eso. Pero si la solidaridad surge del tipo societario que ustedes eligieron y del cual dejaron de cumplir los requisitos sustanciales formales, van a ser solidarias. Ya no se aplica más la regla general, sino que va a ser ilimitada solidaria, pero no subsidiaria. Siempre es no subsidiaria. Ojo, la sección cuarta siempre es no subsidiaria. Fíjense en el libro del profe Fujimi, que trata sobre la reforma del régimen societario, ¿sí? Recuerden que el libro de Fourcade, digamos, no está actualizado con las modificaciones de 26.994, por lo tanto, en gran parte lo usamos, pongan un 70, 75%, pero bueno, hay una parte que no está actualizada. Cuando ustedes están leyendo el libro de Fourcade, el comentario de algún artículo, que ustedes tienen al lado de la ley, que así tienen que estudiar, y ven que ha sido modificado por la 26.994 posteriores, bueno, esa explicación no la vean de Fourcade, la ven del otro libro, del libro de reforma al régimen societario del profe Fujimi, ¿sí? O bueno, o de alguna otra bibliografía complementaria. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Yo doy consulta presencial, ¿sí? Ahora, es decir, en la medida que tenga alumno de consulta presencial, si está vacía esta aula, en esta aula, y si no, en alguna otra aula, y si no hay alumnos, bueno, obviamente no hay consulta, ¿sí? Bueno, los despido a quienes están en el Meet, ¿me escuchan? Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Vale, que le vaya bien.